Dios les bendiga, hermanos. No me digan que tienen hambre todavía. Un ayunito de un par de horas, no, tranquilos, hermanos. Que Dios me les continúe bendiciendo. Hemos estado hablando acerca del tema de la victoria en Cristo, la victoria en Cristo que tenemos en diversas áreas. En esta ocasión yo quiero que usted busque en su Biblia Gálatas 5, 16 al 26. Vamos a ver si podemos proyectar un canto viejo, pero que me sirve por el tema. Y si no, lo intentamos al final. Cuando lo tengan, me dicen amén. Gálatas 5, 16 al 26. Saben que los chicos se están acomodando en su nueva cabina, todavía tienen que pasar cables y todo. Entonces todavía hay cositas que todavía faltan afinar, así que hay que tener ahí un poquito de paciencia. Dice así, voy a leer una porción de este pasaje. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego como último para nosotros, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y antes de que pongan la canción, no sé el que esté en sonido ahí, si ocupa subir un poquito lo suben. Este canto es bastante viejo, pero puede ser los que tienen más tiempo en el Evangelio ya hayan escuchado, y habla acerca de la lucha que hay dentro de cada uno de nosotros. Algunas personas con más corte teológico a veces han juzgado la canción por la parte que dice dos seres, pero yo quiero recordarle que a veces los cantos son poéticos y son simbólicos, no es literal. No se está refiriendo que viven dos personas dentro de alguien, sino que hay dos fuerzas que están luchando en ella. Entonces yo quiero que usted lo vea así para que podamos entender el mensaje que vamos a tratar. Así que si me ayudan entonces con el canto, creo que tiene letra ahí.
Gloria a Dios. Nuestro tema es venciendo la carne. Estuvimos viendo acerca de la victoria que tenemos en Cristo la semana pasada, pero en otra área específica. Habíamos visto que el mundo era uno de nuestros enemigos. El mundo, ¿verdad? Nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y todo lo que hay en el mundo. Y la palabra del Señor nos invitaba a no amar al mundo, sino que amar a Dios. Ahora, hay otro enemigo, parte del mundo, que trabaja en conexión con el mundo. Y lo conocemos como la carne. Hoy hablaremos acerca de la carne. Y quiero aclarar sobre la carne. La carne no me estoy refiriendo, hermanos, al bistec, hermanos, que algunos probablemente desean dentro de unos minutos. No me estoy refiriendo a ese, no me estoy refiriendo a la piel, como enseñaban los griegos, los filósofos griegos, que hablaban acerca de la piel, que todo lo que era la piel era malo. Y es una verdad a medias, ¿verdad? Porque sí, lo malo se manifiesta a través del cuerpo, pero no nace en el cuerpo, dijo Jesús, que era lo que contaminaba al hombre, lo que venía ¿de dónde? Del corazón salían los malos pensamientos, los adulterios. Entonces se manifiesta en el cuerpo. Y bueno, nuestras traducciones generalmente, salvo algunas Biblias, van a decir carne, pero carne no se está refiriendo a la piel. Por mucho tiempo se predicó que era la piel la que nos lleva a lo malo. Con carne nos estamos refiriendo a lo siguiente, a pasiones desenfrenadas, o a nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual nacemos, con la cual crecemos, con la cual esa es la que nos lleva a hacer un montón de cosas, unos más y unos menos, pero que nos alejan de Dios, como decía el canto, nos separa de Dios. Esa es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y uno de los mayores enemigos nuestros no es, hermanos, Satanás es nuestro enemigo, por supuesto, pero el peor de todos es este. Está en nosotros. Es nuestra tendencia a lo malo. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y que cuando venimos a Cristo se reprime, pero ahí queda también. No desaparece por completo. Tenemos que luchar para dominarla, para controlarla, para acabar con ella. Y la Biblia nos habla en el versículo 16 de un conflicto interno. Veíamos en el canto que él decía que dos seres están en conflicto en él, ¿verdad? Y que uno lo lleva hacia las cosas malas y otro intenta llevarlo a las cosas buenas. No son dos seres, sino que es nuestra naturaleza pecaminosa, junto con el Espíritu Santo, el cual ha venido cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y ellos están en conflicto, nuestra parte espiritual está en conflicto. El versículo 16 nos dice lo siguiente: digo pues, aquí hay un mandato, anden, caminen, se puede traducir, caminen ¿en qué? En el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí el mandato es, miren, caminen conforme al Espíritu, déjense guiar conforme al Espíritu. En nosotros existe una lucha, existe algo que nos inclina hacia el pecado, pero también está el Espíritu Santo que nos inclina hacia lo bueno. Y entonces esa lucha que hay, nosotros debemos decidir andar en el Espíritu. Hay gente que piensa que con solamente tal vez que venga algo del Espíritu Santo sobre su vida y ya entonces no van a pecar más. Y ya se van a librar de un montón de cosas. Y sí, podemos tener experiencias que nos impulsan, que nos animan, que nos empujan, pero es una decisión personal. Y ahí le está diciendo, si eso dependiera del Espíritu Santo, no mandaría a la iglesia a que anden en el Espíritu. ¿Quién debe andar en el Espíritu? Somos nosotros. ¿Quién decide andar en el Espíritu o andar en la carne? Nosotros. Usted decide a quién obedece.
caminemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y la otra orden que está en la parte B de este versículo es: no satisfagáis los deseos de la carne. Y interesante esta palabra satisfacer. Es como cuando deseo comerme algo, pero yo sé que si algo me hace daño. Tal vez a mí se me antoje a las 12 de la noche unos chicharrones, ¿verdad? Tal vez a mí se me antoje a esa hora, pero no es saludable para mí. Tal vez para usted sí, pero para mí no. Entonces, comerlo a esa hora voy a tener grandes problemas, pero tal vez tengo una lucha. Tal vez allá hizo unos chicharrones ahí y los dejó listos. Y yo quiero satisfacer el deseo de comerme los chicharrones. Yo tengo la decisión de comérmelos o no comérmelos. Yo decido si satisfago ese deseo y sé lo que me va a pasar después de comérmelo. Sé cómo me va a ir. Si usted tiene problemas, los que tienen problemas con diabetes, ¿verdad? Si saben que se comen algo, un queque bien rico que hacen algunas hermanas por aquí, entonces sabe que tal vez le puede, aunque esos son muy buenos, esos sanan y todo, ¿verdad? Tal vez le puede ocurrir algo, pero usted dice, yo quiero probarlo, ¿verdad? Yo quiero probarlo. Y usted sabe que tal vez debe comerlo con moderación. Tal vez a usted le pueda hacer daño tal cosa, y entonces usted decide comérselo y lo va a disfrutar. Claro que sí. ¿Y quién dijo que las cuestiones pecaminosas no se disfrutan? Se pueden disfrutar, pero la consecuencia viene después. Aquí la cosa es que yo decido caminar en el Espíritu. Decido, no me lo voy a comer. Decido, no lo voy a hacer, aunque el cuerpo me jale, pero nadie lo obliga, mentiras. Es que yo sentí una fuerza hacia los chicharrones que no me pude detener. Es una fuerza interna, pero sí lo puede detener. Porque tiene usted voluntad, se supone. Porque usted tiene una voluntad para tomar una decisión. Y es igual. En nosotros hay una tendencia hacia lo malo. Y ahí dice, no lo satisfagas. Déjalo morir de hambre. Déjalo con el deseo. Deja que se le quite el deseo. Pero no lo cumplas, no lo obedezcas. Y el problema cuando caemos en tentación es que siento un deseo y lo obedezco. Y no me paro a obedecer la voz del Espíritu Santo que me está hablando y me está diciendo que eso es incorrecto. Que cuando estoy murmurando de alguien, también en mi corazón ahí está la voz que me dice, estás haciendo mal, cállate. Pero uno como... está importante el chisme. Y sigue hablando. ¿Ha visto esa fábula donde, interesante, coloca un angelito y un diablito, ¿verdad? Esas fábulas viejas, y el tipo no sabe ni a quién obedecer, pero casi siempre se va con el diablito a obedecerlo. Bueno, eso sucede, pero no de esa manera, pero sucede dentro de nosotros. Hay una lucha que tenemos. La gente que no tiene a Cristo tal vez va a luchar con su conciencia, no más, pero la mayoría va a obedecer sus deseos. Nosotros tenemos un problema porque viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y ahora va a haber una pugna, ahora va a haber una situación ahí. El versículo 17 habla de esa guerra espiritual, pero dentro, no es con los demonios, hermanos. Hay gente que cuando peca dice, es que fue el diablo, cochino diablo, lo reprendo. Hay que ser sincero, fue usted. A usted le gustaba el asunto y usted decidió hacerlo, él no lo empujó. Tal vez le puso la trampa, tal vez lo presionó un poco, tal vez usó unas personas, tal vez usó el mundo, pero no lo obliga. Así que esa excusa, que no es que estoy defendiendo al diablo, no soy abogado del diablo, por favor, pero que le echamos la culpa a él cuando no reconocemos que hay un problema dentro de nosotros. Dice el verso 17, porque el deseo de la naturaleza pecaminosa o la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres hacer. Oiga, qué complicado. Hay una guerra dentro de mí y cuando yo descuido la vida espiritual, adivine quién va agarrando fuerza.
La carne va agarrando fuerza. Yo dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de leer la palabra, la carne va agarrando fuerza. Y puede ser que usted ya años había dejado cierto pecado y de repente usted siente como que de nuevo le está llamando la atención. ¿Qué pasó? Usted se está descuidando. Usted está descuidando su relación con Dios. Al espíritu hay que alimentarlo y es interesante, al espíritu lo alimento orando, ayunando, lo alimento, buscando del Señor. Es la manera con que fortalezco al hombre interior, al espíritu dentro de mí. Entonces dice aquí que hay una lucha, pero la victoria ¿dónde está? Vea el verso 18. Pero, sí, hay una lucha dentro de ti, como cantaba este hombre, ¿verdad? Hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha que te empuja a hacer lo malo. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. En este caso, ley está significando condenación. No estás bajo la condenación, no estás bajo el yugo. Puedes vencer. Si tú te dejas controlar por el Espíritu Santo. Si tú te dejas controlar por Él. Aquí la palabra guiar en el griego da la idea de conducir. Me gusta más conducir, porque guiar es nada más, a veces decimos ahí, mira, agarra a la izquierda, dirección estica, ¿verdad? Agarra a la izquierda, después a la derecha, 500 metros hacia abajo, después frente al árbol donde está la vaca amarrada, agarra después a la derecha. Subiendo a topar con cerca, no encuentro la cerca, no encuentro nada, me dan dirección yo, ok, excelente, ¿verdad? En Guanacaste los compañeros también allá le dicen a uno, mira, una vez me dijeron, y andaba en bicicleta, yo anduve en bicicleta, visitaba en bicicleta, andaba en bicicleta ahí, y me acuerdo que me dijeron, hermano, allá a la vueltita, unos 100 metros, ahí está una casita. Yo no sé si eran 100 metros espirituales, porque le di pedal cuando me la pasé. Y por allá al rato, hermanos, a la media hora encuentro la casa, una casa ahí. Interesante. Hermanos, no es ese tipo de guianza, no es ese tipo de guía. Estamos hablando de conducir, está hablando de que te controla, te lleva de la mano. Si yo me dejo controlar por el Espíritu Santo, las cosas son distintas. ¿Y cuando yo me dejo controlar? Cuando Él me habla a mi corazón y le obedezco. Y rechazo lo que el diablo, lo que la carne me está diciendo que haga. La carne me dice, chismea de la hermana que se lo merece. Habla de ella, ve lo que te hiciste, se lo merece. Véngate. Habla de ella, pero en tu corazón el Espíritu Santo te dice eso no es correcto. No lo haces. Usted y yo decidimos, y estoy colocando con cosas más sencillas, porque siempre pensamos que de la fornicación, el adulterio, pero también luchamos con otras cosas. Luchas con tu carácter. Hay unos que de repente se encienden sin fósforo, ¿verdad? De una vez. Alcacerse, ¿verdad? Se encienden de una vez y todo le echamos la culpa al pobre apellido. Es que los Aispurúa, ¿verdad? Es que eran terribles. Se me subió el Aispurúa, decía mi papá, ¿verdad? Se me subió el apellido. No, es la obra de la carne que se me subió. La carnalidad en mí, no me pude controlar. Lo más difícil, un día hablaremos de eso, es la lengua. Que dice la Escritura en Santiago que es la más difícil de domar. Es la más difícil. Cuando hablamos cosas de más que no debemos decir. Cuando metemos la cuchara donde no nos la han pedido. Cuando ofendemos, cuando criticamos, cuando señalamos. También esos son obras de la carne. Amados, hemos pensado que las obras de la carne solamente son el adulterio, la fornicación y otras cosas. No, hermanos, vamos a ver que hay muchas cosas dentro de nosotros que son malas. Tal vez dejamos las más feas, las más escandalosas, pero nos quedamos con unas que parecen que podemos dejarlas. El verso 19. Y manifiestas, ¿qué son?
Oiga, se manifiestan, así como el Espíritu Santo se manifiesta, la obra de la carne también se manifiesta. Y manifiestas son las obras de la carne, según el versículo 19. Y yo lo dividí, hermanos. Hay varias divisiones, pero tal vez esta nos pueda ayudar un poquito, que hice acá. Hay forma de dividirla. En pecados sexuales, pecados religiosos o idolátricos y pecados sociales, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál? Bueno, los sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿verdad? El adulterio, ahí vamos a estar hablando de el quebrantar el pacto del matrimonio. La fornicación, personas no casadas, ¿verdad? Sus relaciones sexuales en personas no casadas. Yo sé que esto hoy es normal y todo, pero no puedo borrarlo de la Biblia, ahí está. Inmundicia, otros tipos de prácticas, y no voy a especificar, pero otros tipos de prácticas inmorales. Y lascivia, gente que tiene problemas aquí, no puede ver una mujer que ya está pensando 4 cosas y 5 cosas. Esta área es producto de la carne, en el área moral y en el área sexual. Y puede ser, hermanos, y nadie está aquí para criticarlos, que alguien tenga luchas o haya salido de alguna área de esas. Porque el mundo es así, corrompe y daña, pero el poder de Dios es grande para levantar y liberar. Entonces, sí, los pecados sexuales y los idolátricos, que están en el verso 22, idolatría y hechicería, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la adoración a ídolos, llámese la religión que sea, y lo que tiene que ver con el ocultismo y la adoración a Satanás, que también a veces se mezcla con santería, brujería, hechicería y otras prácticas ocultistas que también existen. Tenemos los pecados sociales. ¿Cuáles son? Bueno, vea contiendas, disensiones, gente que por todo pelea y se agarra con todo el mundo. Divisiones, ¿verdad? Gente que hace división en la iglesia, donde está, en su casa, siempre hacen un problema. Herejías, que son falsas doctrinas, porque las falsas doctrinas también dividen a la iglesia. Herejías. Y el 21, eso también era del 20, perdón. Y el 21, envidias, homicidios, que ahora están como a la orden del día aquí en Costa Rica. Asesinatos, te matan a ti por 100,000 colones por un celular. O sea, la vida de nadie, no vale nada la vida ahora. Pagan a alguien, creo que había escuchado que alguien había pagado 100,000 colones para matar a otro. ¿Qué es eso? No me pidieran más, pero 100,000. O sea, es una ironía lo que estoy diciendo, no es que es literal, hermanos. ¿Me entiendo? Repito, por me malinterpreten. O sea, no valemos nada. Pagan a alguien ahí y ya, elimina a fulano de tal y se acabó. A eso estamos llegando. Pecados sociales, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Borracheras podemos encontrar todo lo que tenga que ver con droga, todo lo que tenga que ver con descontrol, ¿verdad? Esas fiestas descontroladas, en eso encontramos la orgía. Podría estar en pecados sexuales, pero también es por el descontrol. Ahí hay alcohol, ahí hay de todo. Y cosas semejantes a eso. O sea que la lista no está terminada. O sea, usted póngale lo que la modernidad nos va trayendo. Póngale más. No es una lista exhaustiva. ¿Qué problema hay con esto? Verso 21, al final, ¿qué dice? Hay una consecuencia. ¿Cuál es? No heredarán el reino de los cielos. Pero yo quiero subrayar algo. ¿Quiénes? Otras versiones dicen los que viven de esa manera, los que practican estas cosas. Quiere decir que una persona peca, se arrepiente, Dios la perdona. Pero estamos hablando de alguien que se está dejando llevar y está practicando estas cosas. La carne nos lleva a esas cosas. Y es poco a poco.
Un día es un pequeño deseo de algo, después eso te lleva a otra cosa, y usted va diciendo, bueno, no siento nada, ¿verdad? Como el pollo, ¿verdad? No siento nada, no siento que sea malo, y comienza a jugar y a irse en la línea delgada del pecado y de lo que no es y de lo que es, y a jugar por ahí, cuando se da cuenta ya está al otro lado. Y no es legalismo, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. La carne me va a llevar a practicar pecados sexuales, pecados idolátricos y pecados sociales. En el caso de las iglesias, generalmente, en la mayoría, pero hay excepciones, se vencen los pecados sexuales, se vencen los pecados idolátricos. Eso no significa que no ocurran, sí ocurren, pero donde nos quedamos pegados son los sociales, con la división, con la envidia. Y no solamente matamos físicamente, sino que Jesús dijo que si yo juzgo a mi hermano, soy homicida también. Lo matamos también. Y a veces la carne nos lleva a estas cosas. ¿Cuál es la consecuencia para el que la practica? Para el que vive de una forma práctica. ¿Cuál es la consecuencia? No va a heredar el reino de los cielos. Pero no vamos a dejar el asunto ahí triste, hermanos. El verso 22 nos dice el contraste de esto. ¿El fruto de quién? ¿El producto de quién? Porque fruto es un producto. Lo que produce el Espíritu Santo también, o lo que llamamos fruto del Espíritu, es lo que produce el Espíritu Santo en mi vida. Así que la obra de la carne produce esas cosas que vimos: iras, enojos, gritería y otras cosas. Y el fruto del Espíritu va a producir otras cosas. Vamos a leer el verso 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, iba a decir incredulidad, pero es lo contrario, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, estamos hablando de una persona mansa, tranquila, bondadosa. Y templanza, estamos hablando de alguien que tiene control sobre sí mismo. Dominio propio, en otras palabras. Dominio propio o autocontrol. Contra tales cosas no hay condenación. El fruto del Espíritu va a ser relacionado con Dios también. Hay una división. ¿Qué es lo relacionado con Dios? El amor de Dios. El gozo que Dios da y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas cosas las tenemos en Dios. Pero cuando hablamos de lo relacionado con las demás personas, puede ser paciencia. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener con otros? O llámese tolerancia, benignidad, bondad. Benignidad puede ser traducido como amabilidad. ¿Usted es amable? ¿Usted es una persona amable cuando le hablan a usted? Cuando se acercan a usted, ¿o es así un poquito concho, tosco y grosero? ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Qué produce? Produce benignidad, produce bondad, produce fe. Para con uno mismo pudiera ser fe, que está en el verso 22, en el versículo 23, mansedumbre y templanza. Porque yo tengo que ser controlado, tengo que autocontrolarme, de no herir a alguien, de no lastimar a alguien, de no caer en ciertas tentaciones. Eso es templanza, dominio propio. Cuando usted oye a alguien que dice, hermano, es que la tentación es demasiado fuerte y estoy cayendo en ella, le falta templanza, autocontrol. Y eso se pierde con los vicios también. Se pierde el autocontrol de uno mismo. El vicio ya te domina. El pecado ya te domina. Ya tú no le puedes decir que no porque se ha hecho una práctica. Quiero hacer una salvedad aquí. Esto es el producto del Espíritu Santo. Por muchos años se ha enseñado en algunos grupos o lugares, ¿verdad?, que la llenura del Espíritu Santo es una manifestación.
¿Ok? Yo no niego el poder de Dios ni los dones del Espíritu Santo. Yo, mi opinión personal. Sin embargo, he conocido, y con mucho respeto lo digo, gente que habla en lenguas, pero también hablan las otras lenguas, también son chismosos. Gente que llora en el culto y hace un montón de cosas, pero golpea a su mujer cuando va a su casa. Y a mí no me pueden decir que eso es llenura del Espíritu Santo, porque la llenura real, el control del Espíritu Santo se va a manifestar ¿a dónde? En mi vida, con el fruto del Espíritu Santo. Y algunos separaron eso. No, es que esta persona es llena del Espíritu Santo, pero le falta el fruto. No, es junto. Si yo tengo el Espíritu Santo y si Dios está trabajando en mi vida y si me llené del Espíritu Santo en algo, oiga, es que Él me está controlando, valga la redundancia, llenar es controlar, Él me está controlando. Entonces, ¿cómo controla mi lengua para profetizar y para hablar en lengua y no controla mi lengua para murmurar? No lo creo. Entonces no estoy controlado. Puede ser que esté en una emoción. La llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se evidencia en mi vida. Usted es lleno cuando manifiesta las obras del Espíritu, cuando se ve en su forma de hablar, en su forma de conducirse, cuando se aleja del pecado. Esta persona es llena porque dice no al pecado, porque está alejándose del pecado, no por lo que hace, porque hay gente que puede hacer por dones muchas cosas, por habilidades que no nos pertenecen. Hermanos, no confundamos poder, unción y dones con santidad. Los dones Él los da a quien Él quiere. Y a veces hay gente que parece que no los merece y tienen capacidades increíbles. Y no juzgue por un don la espiritualidad de la gente, porque puede ser que hable muy bonito, pero a la hora de mostrar amor, a la hora de mostrar templanza, a la hora de comportarse, no muestra que está lleno del Espíritu Santo. Las dos cosas son importantes. Amados, entonces, el producto ¿de qué? De que tengo el Espíritu Santo no es el hablar en lengua. Yo sé que eso se ha enseñado en algunos lugares, pero el producto y la evidencia de que tengo el Espíritu Santo es el fruto. Estoy cambiando, soy mejor que antes, estoy venciendo la tentación. ¿Está Dios cambiando mi carácter o tengo muchos años, esto no es con los nuevos, muchos años en la iglesia y soy la misma persona? Sigo con el mismo mal carácter, sigo murmurando, sigo hablando de los demás, sigo de incrédulo y no he crecido. Algo está pasando en tu vida espiritual, porque el fruto del Espíritu es lo que hemos visto. Entonces, perdóneme si suena muy duro, pero es que está en la Biblia, no puedo enseñar otra cosa, ahí está. ¿Que Dios se puede manifestar como Él quiere? Sí, pero al final tiene que producir fruto. Si alguien me dice, Dios me habló y esto y lo otro y sentí, yo nunca lo voy a criticar, porque yo no soy para criticar la experiencia de nadie. Pero, oye, si Dios te tocó, si Dios te habló, si te tiró del caballo como tiró a este hombre, a Pablo, ¿qué pasó cuando Pablo se levantó de ahí? Fue el mismo. Fue una persona nueva. Si somos los mismos después de una experiencia, pregúntese si es una experiencia con Dios o con las emociones. Porque cuando es con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cambiamos. Aunque sea un poco. El fruto del Espíritu es tener paciencia, hermanos. Es ser amable, es ser bondadoso, es tener fe, es ser mansedumbre, es tener templanza. Ay, pastor, pero yo tengo como 3 de esas, ¿verdad? Tengo 3, pero me faltan 2. Y ahí estamos en un proceso. Yo digo, sí es cierto, estamos en un proceso, pero no se quede ahí. Permita que el Señor desarrolle. Vea todo en su vida. ¿Qué dice el texto? Los frutos, léalo. ¿Está en plural o singular? Revísenlo en su texto. ¿Cómo aparece en su Biblia? Muchos decimos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ay, el pastor, es que yo tengo paciencia, pero no tengo amor.
¿Cómo está? ¿En plural o singular? Singular, entonces, ¿qué? ¿Qué significa eso? Es un combo. Es como las uvas. Es un solo ramillete lleno de frutos pequeños. Es un solo combo. Y Dios quiere darte no 3 uvitas, quiere dártelos todos. Donde más buscamos del Señor, se manifiesta el fruto del Espíritu. No los frutos, el fruto. Es un solo combo para nosotros. Que es cierto que algunos están más chiquititos que otros, ¿verdad? Puede ser que el de templanza esté así, o el de paciencia esté chiquitito, que no se desarrolla todavía, pero busquemos más de Dios para que el fruto se desarrolle. ¿Qué quiero decir? Si tienes el Espíritu Santo, el fruto está ahí, aunque sea pequeñito. Tiene que desarrollarse mientras buscas de Dios, se va desarrollando. Pero si se estancó, hay un problema ahí. Ahora, el verso 25 nos dice cómo podemos vivir por el Espíritu. Se recuerda, el cantante decía que hay una lucha, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. Uno lo lleva a la inmoralidad y el otro lo lleva al poder de Dios, a las cosas buenas. Pero hay que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Ay, pastor, me va a decir, pero yo no sé para qué usted trajo ese tema, porque yo no lucho con nada. El que me diga eso, hermano, le doy un premio, porque eso es mentira. Todos luchamos con algo. Todos los que estamos aquí, luchamos con algo. Unos están venciendo y otros los están venciendo. Pero todos estamos luchando con algo. Todos, incluyendo el pastor. Porque aunque usted crea que el pastor es un ángel, un querubín caído del cielo, moreno, pero no, ¿verdad? Querubín moreno, qué raro, ¿verdad? También soy humano y también tengo tentaciones y también tengo luchas y también tengo que hacer lo que el texto me dice en el verso 24, que dice, pero los que son de Cristo, ok, tienes esa lucha, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Dice, los que son de Cristo ¿qué han hecho? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué dice la Escritura? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora lo que ahora vivo en la carne, ese sí es en la vida, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó por mí. Amados, hay que crucificar la carne. Otro texto, ahí lo pongo de base, Colosenses 3, 5 al 6, para aquel que lo quiera revisar en su casa o de echarle el ojo. Hay que mortificar la carne. Hay que hacerla sufrir. No satisfacerla, es hacerla sufrir. Que quede muerta de hambre. ¿Entiende? Usted no la va a satisfacer. Él ya quiere eso, está bien, ella quiere eso, pero le digo, no, me aguanto. Alguien me preguntó en una ocasión, creo que fue un joven, pero si la Biblia dice que es malo, los malos pensamientos, ¿cómo se hace entonces? Porque eso no se controla. Decía Martín Lutero, para ilustrar eso, dejen que los pájaros revoloteen sobre su cabeza. O sea, somos humanos y vamos a tener malos pensamientos. El problema es, dice él, no dejen que hagan nido. Si viene un mal pensamiento usted, no, ubícate, listo, ya, lo echó para un lado. Pero lo que se queda ahí, sí, ay, que soy humano, ¿verdad? Como alguien que decía de que no es la primera mirada, en caso de mirar a alguien de sexo opuesto, la que es pecaminosa, sino la segunda, decía alguien. Entonces el bromista decía, entonces yo miro una sola vez. No es eso. O sea, vamos a tener tentaciones. No es pecado. La Biblia no dice que es pecado tener una tentación, ni una atracción. El pecado es caer en ella. El pecado es darle mente a esa atracción. El pecado es ceder. ¿Qué debo hacer con eso que me está molestando? Lo agarro y lo crucifico, lo mato. ¿Y cómo lo mato? Buscando del Señor. El problema es que la carne se levanta porque no buscamos de Dios.
porque no tenemos relación con Dios. ¿Y cómo vamos a vencerla? Recuérdese de Jesús cuando manda a sus discípulos a orar, cuando estamos en el tiempo de la pasión, cuando Él está en el Getsemaní. ¿Qué pasa con los discípulos? Se duermen, los llama 3 veces y 3 veces se duermen. ¿Y qué les dice? Hay una frase que les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Ustedes quieren orar, pero la carne es débil. Y esa lucha la tenemos nosotros. ¿Cuántas veces dices que te vas a levantar a orar y ahí te encuentran en la mañana dando vueltas? ¿Cuántas veces dices, esta vez sí pones el despertador y nada? Pones a leer la Biblia y te da sueño. No, hombre, eso es para el pastor. Qué cansado esto, no entiendo nada. Y te propones congregarte y tal vez se te complican tus planes. La carne, el espíritu siempre está dispuesto. En el fondo de tu corazón hay disposición. El problema es que la carne está más. ¿Qué pasa con los discípulos cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos? En el Pentecostés. ¿Quién se fortalece? El Espíritu. Y ya no lo vemos durmiéndose. Ya no los vemos cabeceando, ya no los vemos perezosos, ya no los vemos como eran antes, porque ahora están siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿Que se equivocaron? Sí, Pedro se equivocó varias veces, aún lleno del Espíritu Santo, porque seguía siendo un ser humano. Amados, crucifica la carne. ¿Cómo la crucificas? Orando, leyendo la palabra, sirviendo al Señor, trabajando para Él, alejándote del pecado, decidiendo que andar en el Espíritu. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si dices que eres creyente, vive como creyente. Si el Espíritu de Dios está en ti, vive como si el Espíritu de Dios viviera en ti. ¿Qué pasaba con Corintios? Échele un vistazo a Corintios, no ahorita, y usted se va a dar cuenta que el primer capítulo dice que los corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo. Y le llama en capítulo 1, versículo 2, le llama santos llamados a ser santos. Pero cuando comienza a leer, andaban en pleitos, andaban en división, tenían a una persona ahí en fornicación, eran un desorden. ¿Y tenían los dones del Espíritu Santo? Y Él les explica los dones, pero tenían un desorden. Una cosa no significa la otra. Y la que nos interesa, sí, los dones es genial, pero lo que necesitamos es vivir en el Espíritu. Y es algo día tras día. Lucha contra la tentación. Decide andar, como dice el versículo 25, en el Espíritu. Y él cierra, parece que había un problema ahí, verso 26. No nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Significa que la iglesia era un poquito carnal. La iglesia tenía envidia. Él no dice nada del sexo ni nada de eso, pero tenían otros problemas. Vanagloria, se irritaban y se envidiaban. Y por eso es todo el sermón. Alguien que está en el Espíritu no vive de esa forma. Ahora, somos conscientes que estamos luchando, todos los que estamos aquí. Aquí el problema es si estás venciendo o estás ganando. Aquí el problema es si estás controlando la carne o la carne te está controlando a ti. ¿Qué obras de la carne están presentes en tu vida? De la lista que mencioné. A ver, ¿quién me dice? No, son bromas. ¿Qué obras de la carne están presentes en tu vida? ¿Te enojas con facilidad? ¿La lengua no la puedes dominar? O puede ser que alguien esté luchando con pecados sexuales. ¿Cuál obra de la carne está presente? ¿Cuánto tienes del fruto del Espíritu Santo? ¿Se ha desarrollado bien en tu vida? ¿Qué tal? ¿Cómo está la paciencia? ¿Cómo está la tolerancia? ¿Cómo está la fe? ¿Eres muy incrédulo? ¿Cómo está el gozo? ¿El gozo del Señor qué es? ¿Qué dice Filipenses? ¿Está siempre gozosos? ¿Cómo está de gozo?
¿O siempre andas quejándote? Siempre andas viendo lo negativo en todo. Siempre andas quejándote que esto no funciona, que esto no sale, que Dios se olvidó de ti, como que Dios tiene favoritos. ¿Cuánto tienes del fruto del Espíritu? ¿Te estás dejando controlar por el Espíritu Santo? Así, pastor, yo me dejo controlar cuando hablo en lenguas. Sí, pero cuando estás en tu trabajo, ¿te controla el Espíritu Santo? Porque en los cultos y en la oración es muy fácil. Pero cuando hay una tentación enfrente, estás controlado por el Espíritu Santo. Cuando alguien, decía un hermano de Sarchí, decía él, cuando alguien te saca la piedra, dice, ¿te la aguantas? ¿Te controlas? ¿Qué sale de tu boca? Yo no estoy hablando que usted sea perfecto, no, sino que reflexionemos si nos estamos dejando controlar por el Espíritu Santo o vamos hacia atrás, si la carne está agarrando fuerza en nosotros, si la obra de la carne están fortaleciéndote. ¿Te estás resistiendo y negando a los deseos pecaminosos? Cuando se presenta esos chicharrones, le dices que no, simbólicamente. Póngale lo que sea a usted. Le dices que no a esa tentación, le dices paso, le dices no. ¿Se acuerda José? Cuando la esposa de Potifar se enamoró del muchacho y le pone su trampa ahí, espera que el esposo no esté, ¿verdad? Y lo agarra y dice, ahora sí. ¿Qué hace José? Se puso a conversar, mira, conversemos un ratito aquí, sentate, tú eres muy bonita, mira. Tú eres muy bonita, muy elegante. No, y hay gente que se pone en eso, ¿verdad? Hasta me gusta, pero es que yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia y ahí hago, no voy a decir qué porque le cae a alguien, ¿verdad? Ahí hago algo ahí en la iglesia. Mira, no, la verdad que creo que no puedo. Mira, un día que esté como mal tal vez, pero no puedo. Pero conversemos, seamos amigos del diablo, ¿verdad? Seamos amigos. Y ahí sigo chateando, y sigo conversando, me mata emoticones, me río de vez en cuando. ¿Qué dijo Jesús? Si mis ojos me son ocasión de caer, y esa es la verdadera interpretación, mis manos me son ocasión de caer, ¿qué hago? Y no es que salga manco de aquí, hermano, ni ciego, porque hay gente en la Edad Media que lo hizo literalmente, ¿verdad? No. Significa que corto inmediatamente con eso aunque me duela. Si es una amistad que me está llevando a lo malo, corto con esa amistad. Si es una relación que me está llevando a pecar, corto con eso inmediatamente. Si es algo que me está afectando, corto. No coqueteo con el pecado. Porque cuando coqueteo, tarde o temprano voy a caer. ¿Qué hizo José? ¿Salió qué? Corriendo. Le hubieran dicho hoy que es gay, le hubieran dicho hoy de todo al hombre. Pero ¿por qué José salió corriendo? Un hombre de Dios, lleno de la sabiduría del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y probado, pero bien probado. Pero tenía temor de Dios. Y salió huyendo porque la carne, probablemente, no lo dice el texto, pero la lógica me lo hace sentir, la carne se le pudo haber movido en su interior, pudo haber sentido la tentación, porque es probable que la mujer no era fea. Así que antes de pensar y de hablar y de cualquier cosa, mejor aquí corrió que aquí murió, hermanos. Y eso fue lo que aplicó él. Me voy. No voy a hablar nada, no me escapo, ¿verdad? Entonces ahora tuvo que difamarlo e inventar cosas. Y así tenemos nosotros que hacer, hermanos. No esté jugando con la tentación. Usted es débil con eso. No esté ahí chineando, no esté paseando el pecado, no esté ahí jugando porque va a caer.
huya por su vida, escape, crucifique eso y busque a Dios cada día. Busque a Dios en cada momento. Termino con esto. ¿Te estás resistiendo y negando a los deseos pecaminosos? ¿Te estás crucificando por medio de la búsqueda de Dios a los deseos de la carne? Mire, ahora hay dos naturalezas en nosotros. La pecaminosa se disminuye cuando busco de Dios. Y en eso hay victoria, porque antes no la podía vencer. Ahora dice Romanos, que eso lo dejo para cuando veamos Romanos, que ahora somos vencedores. Ahora hemos vencido a la carne. Podemos vencerla, pero si nos sometemos al Espíritu, no por nuestra propia fuerza, si nos sometemos al Espíritu Santo. Antes no podíamos, ahora sí podemos controlarla, ahora sí podemos vencerla, ahora sí somos libres en Cristo Jesús. Pero si me descuido espiritualmente, la carne puede volver a levantarse. Puede volver, la crucifiqué y puede ser que de repente saque los clavos. Aquí estoy, bien vivo todavía. No, crucifíquelo. Vénzalo. Póngale bien los clavos. Que no se levante de ahí. Porque somos hijos de Dios. Y lo que debemos manifestar no son las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. ¿Ok? Incline su rostro. Amado, no estoy diciendo que deba ser perfecto, nadie lo es. Pero si alguien aquí ha pecado, se ha dejado atrapar por la carne, por los deseos pecaminosos que están en tu alma y no los has detenido, no los has crucificado, pídele perdón al Señor. Porque también la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, si lo hacemos de corazón, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos cuando hemos decidido vivir en la carne y no te buscamos para poder vencerla. Todos luchamos con algo, con alguna de estas listas u otras cosas más que nos quieren dominar, que nos quieren apartar de Dios, que nos quieren enfriar, que nos quieren alejar de Dios. Hoy decido romper con la carne, hoy decido buscar a Dios para que esas cadenas se rompan. Hoy decido acercarme a Dios para que la carne se debilite y el Espíritu se fortalezca. Mi Dios, ayúdame a buscarte. Ayúdame a entender que la carne solo la puedo vencer buscándote a ti. Ayúdame a entender que también es pecado murmurar como lo es fornicar y adulterar. A no hacer listas especiales para sentirme superior a los demás. No, ayúdame a ver qué áreas de mi vida todavía son carnales y que necesito cambiar. Sí, Dios, gracias porque hemos cambiado. Estoy seguro que todos no somos los mismos desde que te conocemos. Pero tal vez nos estancamos en algo. Tal vez hay un pecado favorito que se repite. Tal vez hay una flaqueza en la cual caemos constantemente. Dios, hoy la ponemos delante de ti. La crucifico en el nombre de Jesús y decido seguirte a ti. Señor, quiero ser controlado por ti. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, pero no solamente en el culto, no solamente en una manifestación de Dios, no solamente a través de un don, sino en mi vida, sino en la calle, sino que también en el trabajo pueda mostrar el fruto de que tengo el Espíritu Santo en mi vida, el fruto del Espíritu. Te pido por aquellos que están empezando y que tal vez dirán, pero yo todavía no he cambiado mucho. No veo mucho en mi vida, todavía lucho con muchas cosas de las que usted está mencionando. Sí, es normal, estás empezando, pero busca del Señor y poco a poco irás venciendo cada área en tu vida.
Poco a poco irás venciendo cada área en tu vida y el fruto del Espíritu Santo se manifestará. Si has entregado tu vida a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y ese fruto se manifiesta si tú lo cuidas, si tú lo abonas, si tú buscas de Él. Padre eterno, ayúdanos a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Pero ayúdanos no solamente con lo externo, sino con mi peor enemigo, que soy yo mismo, con eso que está dentro de mí, con esos deseos pecaminosos, con esas tendencias, Señor, a lo malo. Ayúdame a vencerla cada día. No soy perfecto, pero estoy en camino de buscar cada día tu rostro. Y los hermanos que están aquí, yo sé que no son perfectos, pero te pido que les ayudes a crecer cada día, que tu Espíritu Santo le dé las fuerzas para cambiar cada día, y que en esas experiencias o en esa oración o en esa búsqueda tuya, ellos se puedan levantar cada día diferentes por haber tenido un encuentro real con Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque en ti, Señor, no estamos esclavos de la carne. Tú has dicho que hemos vencido a la carne por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, día tras día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal si le damos un aplauso a nuestro Dios.